Listo, muchachos, ya creamos los controladores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer el switch IKFK. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a ocultar este, vamos a abrir el FK. Listo. En este punto lo llevamos hacia adelante. Listo. Ahora el IK. Entonces lo tomamos y lo llevamos hacia un lado. Sí. Listo. Voy a bajar aquí un poco. Lo voy a llevar para acá. Listo. Ahora aquí en esta parte activo el central. Listo, lo que vamos a hacer lo siguiente es crear un orient constraint. Entonces vamos aquí, constraint, y seleccionamos del siguiente orden: IK, FK y normal. Vamos aquí al orient constraint y nos aseguramos que el maintain offset esté desactivado. Le damos apply. Listo. Ahora vamos al siguiente, que es IK, FK, normal y apply. Y acá nos vamos a IK, FK, perdón, en el último, IK, FK, normal. Listo. Y le damos apply. Mucho cuidado al seleccionar el IK, de no seleccionar el IK handle, sino de seleccionar el join. Listo. Una vez creado esa parte, closed, ya podemos volver todos los controladores a su posición original. Listo. Tin, tin. Listo. Voy a volver este. Listo. Y ahí ya están los tres huesos ubicados. Listo. Entonces en este momento este es... bueno. Bueno, entonces vamos aquí con el central, ¿no? Aquí con el join central. Y si nos damos cuenta, aquí en el join central ya vamos a encontrar brazo IK, brazo FK. Y si desplegamos todo esto, vamos a encontrar ya que todos mantienen lo mismo. Listo. Y aquí están los constraints que acabamos de crear. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eh, vamos a crear un controlador, ¿sí? Que va a ser quien nos va, o el que va a estar manipulando el switch. Listo. Entonces creamos aquí, lo va a llevar a esta parte superior, ¿sí? Aquí lo voy a... Listo. La verdad no es necesario que sea tan grande. Sí, yo lo puedo colocar, digamos, aquí al tamaño de los nudillos nomás. Listo. Simplemente que sea un controlador ahí con el cual nos vamos a llevar. Listo. En este momento no voy a bloquear nada. Y ahorita vemos por qué. Le agrego add attribute. Entonces coloco fk. Mínimo 0, máximo 1. Le doy apply. Le coloco IK. Mínimo 0, máximo 1. Y le doy add. Listo. Ahí ya tengo esos dos creados. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir al Connection Editor para conectar todos los huesos con este join. Listo, esto también se puede hacer desde el setDriven Key, ¿sí? Pero
es mucho trabajo. Entonces lo vamos a hacer ahorita con el Connection Editor. Entonces aquí en Left vamos a cargar esta parte y vamos a ir aquí a FK y K. Listo. Ahora vamos a ir aquí al outliner y vamos a cargar los constraints. Ojo, los constraints del brazo normal. Entonces vamos aquí a brazo, lo cargo a la derecha y acá encuentro brazo y K, brazo FK. Entonces FK con FK y K con IK. Listo, voy al otro, le doy a cargar FK con FK y K con IK. Listo. Y por último, si se dan cuenta que en la parte de atrás esto se convierte amarillo, entonces lo cargo IK con IK, FK con FK. Y listo, ya creé la conexión en esta parte. Eso quiere decir que ahora mi hueso central va a ser manipulado simplemente por este cosito. Entonces aquí si le doy 1, él automáticamente busca el FK, ¿sí? Entonces aquí si lo vemos va a poderlo manipular, ¿sí? Y el IK, entonces si coloco en IK ya va a poder manipular eso. Listo. Entonces ahora qué vamos a hacer, todos los controladores lo voy a pasar a rig normal. Entonces selecciono los rig del FK, voy aquí a la capa y los agrego, coloco los controladores del FK, del IK, perdón, también los agrego a la capa y oculto las otras dos, los otros dos rig, ¿sí? Ahora qué vamos a hacer, vamos a usar un setDrivenKey, ¿sí? Que manipule esto. Bueno, pero antes vamos a crear la expresión. Listo. Entonces primero voy a nombrar esta curva. La curva la voy a llamar IK FK switch left, sí, listo. No, pero left brazo. Listo. Entonces aquí voy a Window, Animation Editors, Expression Editor. Automáticamente él me carga el objeto que tengo seleccionado. Aquí voy a buscar el IK, solo el IK, perdón, el FK. Listo. Control C. Y aquí vamos a crear la siguiente expresión. Listo. Vamos a darle igual 1 menos, control V. Aquí esto lo cambio ahí y tal cual lo tengo nombrado, si es con mayúscula, mayúscula y punto y coma. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí estoy nombrando el objeto, en este caso la curva, aquí el atributo, en este caso FK, y aquí le estoy diciendo FK es igual a 1 menos IK. Entonces eso quiere decir cuando IK es 0, entonces 1 menos 0 es 1, FK es 1. Cuando IK es 1, entonces 1 menos 1, 0, FK es 0. ¿Listo? Apenas yo, bueno, aquí le colocamos el nombre de la expresión, le colocamos FK, IK, left brazo. Sí, en inglés, bueno, left brazo ahí. Le damos crear. Listo. Entonces aquí simplemente si colocamos 1, el otro es 0, y si colocamos 0, el otro es 1. Así de sencillo. ¿Listo? Ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear un setDrivenKey. Aquí voy a ocultar este. ¿Sí? Solamente necesito este. Y voy a hacer un setDrivenKey para que cuando este sea 1, pues se oculten los controladores FK, y cuando este sea 0, pues se oculten los controladores IK.
listo. Eso lo vamos a hacer desde el set driven key. Entonces vamos aquí a animate, set driven key, set. Entonces vamos a cargar como el driver esta curva driver. Entonces primero vamos a hacerlo con los FK. Selecciono el padre de todo y lo coloco como driven, y aquí le digo cuando IK, entonces en este caso cuando IK es 0, ¿sí? La visibilidad de estos es 1, listo, le doy key. Bueno, aquí no lo seleccioné, le doy key. Bien, ahora cuando brazo IK es 1, ¿sí? Estos tienen que ser 0 porque se tendrían que ocultar. Listo, y le doy key. Listo, entonces aquí vemos que cuando IK es 1 se ocultan los controladores FK, cuando es 0 aparecen los controladores FK. Listo. Bien, ahora vamos con, voy a seleccionar ahora los controladores IK. Selecciono este y los cargo. Listo, entonces aquí voy con codo, visibilidad cuando IK, entonces cuando IK es 1, codo, visibilidad es 1, key. Y brazo también es 1, key. Listo. Cuando IK es 0, entonces aquí 0, codo, visibilidad es 0, key. Y brazo, visibilidad es 0, key. Listo. Ya, sencillo. Entonces aquí que dije, cuando IK es 0, entonces me quedan los controladores FK, ¿sí? Los otros no los necesito, entonces no es necesario que estén ahí viéndose en la pantalla. ¿Listo? Listo. Entonces aquí voy a volver esto a su posición normal. Listo. Y cuando los controladores es IK, listo. Cuando es 1, pues cambia los otros controladores. Listo. Y listo. Listo, muchachos, ahí está. Controladores IK y FK con el switch y ocultando los controladores según lo que estemos manejando. Bien.